Bien, buenas tardes. Vamos a presentar eh, el tema de encuadernación y un breve esquema del libro de Kells. Tenemos un libro del 450 al 900, de los primeros libros que tuvieron ya la estructura semejante a la que tienen ahora. Y el libro de Kells, una de sus páginas, ya daremos más detalles más adelante. El hombre, usando mayúsculas, destacó entre los seres que conocemos por su capacidad intelectual y su habilidad manual. Fue, y el único, capaz de perder el miedo al fuego, comunicarse, crear lenguajes, generar pensamientos abstractos, dictar reglas de conducta, transformar vegetales y animales en alimentos, recolectar, cazar y preservar alimentos, diseñar ropa de abrigo más allá de su piel. Creo en el hombre creado por Dios, no en el Dios creado por el hombre. La comunicación es un entendimiento, acuerdo, vínculo entre dos o más personas. La comunicación, para generarse, transmitirse y conservarse, requiere de un lenguaje, un mecanismo para mantenerla, así como el conocimiento de todos los involucrados del significado de cada cifra, clave e imagen comprometida en el ejercicio de la comunicación. Es de muchos conocidos la pintura mural en cuevas. Esta es una cueva de Francia. Durante milenios, la comunicación como un elemento de convivencia avanza, madura, pasa por etapas orales, donde se recuerdan las cosas y se recitan, rituales, donde se recita en grupo, ceremoniales, donde se recita en grupo y se alude a un ser superior. Da carácter e identidad a los grupos humanos, establece paradigmas, semejanzas y diferencias para las sociedades del momento y del futuro. Moldea ideales, señala objetivos, acerca metas, adquiere herramientas para estar al alcance de algunos, de todos. El herramental fundamental permite conservar la palabra, la idea, hace posible trascender en el tiempo y el espacio. Durante más de 5 milenios, la escritura y la lectura fueron privilegios reservados a élites. Estas actividades estaban reservadas a dignatarios, sacerdotes, sanadores, servidores públicos, administradores y escribas. La mayor parte de la población no tenía acceso a medios de lectura y escritura, cualesquiera que estos fueran. El uso de la palabra escrita estaba limitado. Escribir y leer significaba manejar información, significaba poder. Cualquier actividad humana que cumple una función o satisface una necesidad se desarrolla, se modifica, se adapta a las necesidades y tareas que varían en tamaño, complejidad y alcance. Hay razones éticas, estéticas, políticas y económicas que impulsan y modulan este desarrollo. Puede tardar años, siglos o milenios. Se basa en lo existente, lo conocido, lo dominado. Cambia cuando los límites se vuelven estrechos, limitantes, y crece, amplía y mejora el cumplimiento de su función. Lo vemos claramente en las religiones, la cultura, la experiencia y conocimiento de las sociedades, en el auge y deterioro de las civilizaciones, en las grandes obras físicas e intelectuales. Aparece la palabra, la comunicación entre grupos de seres humanos. Con su uso a través del tiempo se desarrolla, se adapta al ambiente, se mejora. El número de palabras crece, se conjunta, complementa, enlaza y entrelaza. Su significado se hace más puntual, más exacto. La palabra debe conservarse. La memoria y el ritual no son suficientes. Hace falta un soporte, un material donde la palabra se mantenga, se contenga, pueda ser entendida por muchos, pueda durar, pueda trascender
generaciones, pueblos y poblaciones. Se probaron soportes, se usaron muchos, algunos trascendieron, derrotaron, conquistaron al tiempo. Sabemos de algunos, los conocemos y los estudiamos. Como ejemplo de mantener eh, la, la palabra, tenemos pinturas, dibujos o bocetos realizados sobre rocas, el que ya hemos visto como pintura rupestre, en cuevas, paredes o farallones. Buscan relatar, exaltar o revivir escenas de caza, de recolección o de vida cotidiana. Aquí tenemos las famosas pinturas de Altamira en España y algunas de Baja California Sur en México. La primera forma de escritura que se conoce y de la cual se tiene muy abundante material es de la cultura sumeria. Son las tablillas en cerámica y en piedra. La cultura sumeria fue considerada por muchos autores como la cuna de la civilización. Se desarrolló en el Asia Menor, en una zona ubicada entre el Tigris y el Éufrates, la llamada, con mucha razón, media luna de las tierras fértiles, que es donde la civilización, como la entendemos, se genera. Se usó la palabra con fines religiosos, históricos, literarios, legales y sobre todo administrativos. El contar el dinero, el contar los bienes fue más importante que casi cualquier otra cosa. La estabilidad de los materiales permite durante mucho tiempo su uso, conservación y manejo. Un enorme ejemplo es la piedra de la Roseta. Es un decreto legal egipcio del 1096 a.C. en 3 tipos de escritura. En la parte superior, caracteres egipcios. En la parte media, escritura demótica egipcia. Y en la parte inferior, griego, el que actualmente llamamos griego antiguo. La piedra de la Roseta fue conquistada por los franceses, se las quitaron los ingleses y se encuentra en el Museo Británico. Los franceses fueron los que la interpretaron, pero la interpretaron a base de dibujos. El original ya estaba en Inglaterra. En África, en el Medio y Lejano Oriente, así como en la zona mediterránea, se usaron materiales como hojas de palma, tablillas de bambú, así como múltiples cortezas para escritura, frecuentemente con fines religiosos. En Europa se usaron tablillas de madera cubiertas de cera. Desde siempre el hombre intentó mantener la memoria viva y entonces usó diferentes sustratos para poder lograrlo. Entre los más importantes tenemos el papiro. El papiro es un material flexible, delgado, de color café muy claro, muy adecuado para retener tintas y pigmentos. La retención de tintas no es un problema fácil. En un material que no está tratado, que no tiene las características deseadas, la tinta se esparce. A la hora de escribir, la tinta tiende a ocupar todo el espacio posible. El papiro es resultado de entretejer tiras del tallo de un arbusto que crece en ámbitos semiáridos del norte de África y la zona mediterránea. En climas húmedos y templados, el papiro es fácil presa de hongos que lo ennegrecen y hacen quebradizo. Fue muy usado por la cultura egipcia, principalmente al hacer rollos. En la actualidad es uno de los recuerdos favoritos de los turistas que visitan las zonas arqueológicas o los mercados de Egipto. El pergamino y vitela son la piel de animales conservada y tratada como un sustrato simple y cómodo de usar para escribir. La piel de borregos, cabras, vacas, ciervos y algunos otros animales fue intensamente usada para escribir. Una vez tratada para su conservación, se pulía y recubría con sales que le impartían estabilidad, textura y tonos que resaltaban los textos. Los rollos del Mar Muerto son un excelente ejemplo
de su uso como materiales para escritura. Los rollos del Mar Muerto datan del el año cero, tienen más de 2000 años y son de los documentos mejor conservados que jamás se hayan encontrado. Los expertos los consideran uno de los mayores logros de la arqueología moderna. Son más de 900 manuscritos, la mayoría escritos en hebreo, que sirven de testimonio de los textos bíblicos más antiguos de que se tenga noticia. Los rollos del Mar Muerto durante muchos años estuvieron vedados para los no estudiosos y con muchos problemas. Sin embargo, la calidad del material y la buena conservación hicieron que actualmente sea mucho más fácil tener acceso a ellos. Los investigadores encontraron que el rollo mejor conservado había sido procesado con una mezcla de sales que se encuentran en el material que queda como residuo luego de evaporar el agua que forma las salmueras. Así, encontraron que sobre el pergamino hecho de piel animal se habían esparcido materiales como sulfuros, sodio y calcio en concentraciones inesperadamente altas. No fue posible identificar de dónde proviene la mezcla de sales, pero sí se determinó que no coincide con la composición actual de las aguas del Mar Muerto. Personalmente, creo que a estas salmueras se le agregaron algunas sales eh, para mejorar su capacidad de conservación. El papel. El papel es, con mucho, el soporte de más éxito en el desarrollo de la lectura y escritura. Está constituida por un laminado de celulosa. Su origen es China, donde se fabricó en el 1100 a.C., a partir de una pulpa hecha con trapos y restos de corteza de árboles y arbustos. A su llegada a Medio Oriente y Europa, desplazó rápidamente a las pieles y el papiro como material de escritura. En Europa se comenzó a fabricar en la España árabe. De ahí pasó a India, a los Países Bajos y el resto de Europa. Durante mucho tiempo fue un material escaso, costoso, hasta que se generaron procesos que lo fabricaban a partir de madera. Ya tenemos en qué escribir, pero ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a guardar? ¿Cómo lo vamos a llevar a quienes lo necesitan interpretar? El papel, el papiro, el pergamino o pieles de animales transitaron por diversos formatos, según la zona de origen y el tipo de uso que se les asignaba. Para la escritura, el más empleado era el rollo, eh, para el que piezas de piel, papiro y papel se unían hasta formar rollos de 40 a 50 centímetros de ancho y 4 o 5 metros de largo. Se pulían y trataban las superficies y se escribían una de las caras preparada para ello. Algunos ámbitos de los grupos judíos siguen escribiendo o siguen manejando sus textos más sagrados en forma de rollo. Los griegos difundieron en Europa Oriental y en Medio Oriente el formato de rollo como base para la escritura en diversas modalidades, como legales, administrativas, literarias y sociales. El derecho romano definía el rollo como la forma legal para elaborar documentos, situación que perduró varios siglos. Hasta bien entrado el 400 o 500 se tenían los rollos. Se dice, y algunas películas nos llevan a pensar que es así, que la biblioteca de Alejandría contenía básicamente rollos. Al crecer el volumen de documentos, su manejo, elaboración y resguardo se hizo complejo. Era difícil encontrar alguna parte específica del texto en un rollo. Era necesario enrollar y desenrollar cada vez
lo cual deterioraba los materiales, su estructura y soporte. Al ser cilíndrico, no, no tenía un espacio firme, entonces se dañaba por los movimientos, se dañaba el área escrita y los mecanismos de soporte. Los escribas, notarios y administradores civiles buscaron durante mucho tiempo alternativas. En las fotos tenemos unas grandes mesas en las cuales desenrollar el rollo para buscar el texto. No siempre es fácil encontrarlo y no siempre se cuenta con instalaciones de esta naturaleza. Eh, el rollo se trató de poner en forma de códice. Sin embargo, tenía más o menos los mismos problemas. Había que pasar por todo el documento para encontrar la parte que interesara. Entonces, se usó el biombo. La tira del rollo se corta en secciones de 50 a 60 centímetros y mediante una costura se unen por uno de sus lados. Fue una solución valiosa. Se podía escribir en ambas caras sin maltratar mucho las unidades. En los códices de la India, del sudeste de Asia y algunos lugares de Mesoamérica usaban ese tipo de soporte. Era más fácil y eficiente usar el formato de biombo. Las pieles de animales, el papiro, la vitel y el papel se emplearon como base para la escritura. Al aparecer y mejorar los procesos de fabricación de papel, este fue preferido. El papel es generado en China en el siglo II. A partir del siglo VII, la cultura árabe lo difunde en Medio Oriente y norte de África. Llega a España en el siglo X y se difunde por Europa. En la etapa inicial, simplemente cosido por uno de sus extremos, en búsqueda de protección del bloque de texto, se inicia el desarrollo del libro y de la encuadernación. El vocablo libro surge del latín librum, que es la parte interna de la corteza de los árboles donde originalmente se escribía. El vocablo book surge de la voz germana buge, que es la madera de la haya, falla en portugués, madera de la que se hacían los tipos en su etapa adivinatoria. Eh, los, los adivinos cortaban piezas de haya y les hacían inscripciones y estos los arrojaban y adivinaban con base en ello. Entonces, este buje, esta barra de buje, Buchstabe, nos genera en alemán el término Buch, que, que es todavía el nombre del libro. El desarrollo del libro se centró en la administración pública, el sistema notarial y de manera destacada en las órdenes religiosas. El libro fue un objeto valioso que requería de muchas horas de trabajo. Era necesario fabricar el papel, integrarlo como base para la escritura o la encuadernación, tratarlo, escribirlo y dibujar viñetas y alegorías, coser los pliegos, curtir las pieles y pergaminos, encuadernarlos y decorarlos. Meses, años de labor artesanal, siglos de esfuerzo, de acumulación de experiencia, de creación de acervos, de desarrollo de técnicas y sistemas de trabajo. Las casas reales fundaron universidades, centros de estudio y bibliotecas. La Biblioteca Nacional de Austria, la Biblioteca de la Universidad de Salamanca y la Biblioteca de Al-Qariwilin en Fez, Marruecos. En los monasterios, las bibliotecas reales y las universidades, las notarías y oficinas públicas, se gesta un artesano, un experto en la creación de libros, en su manejo, conservación y protección, el encuadernador, responsable del libro como almacén de información, como instrumento de cultura, como generador de identidad nacional e individual. Tenemos algunas viñetas de las primeras
talleres de encuadernación. Quiero que noten los grandes ventanales. Es necesario tener buena luz, como los pintores buscan buena luz para su trabajo, los encuadernadores también necesitaban buena luz para su trabajo. En la viñeta de abajo vemos a alguna gente, algún encuadernador cosiendo un libro y más abajo uno cortando los cantos a un tamaño. El bloque de texto, que es la parte importante, no importante, que es la parte central del libro, el contenido, es el resultado de la impresión y doblado de un pliego de papel. Teníamos un pliego de papel de un poco más de 1 metro de largo por 70-80 centímetros de ancho, que se seleccionaba con base en su calidad, tono y peso por del editor o diseñador editorial. Esta se llevaba a una prensa. Las primeras prensas con las que se imprimía no eran otra cosa que las prensas que usaban para aprisionar las uvas y fabricar vinos. Era un tornillo de madera y se apretaba con esto. Los cuadernillos son medidos generalmente mediante una costura por su lado izquierdo en los países occidentales. En los países que tienen la escritura, como en el Japón y algunos otros, algunos países árabes, se unen por la derecha. Una vez unidos los cuadernillos, deben ser recortados para que tengan el mismo tamaño. Y el instrumento que tenemos arriba en las viñetas es el ingenio, en el cual se tiene una navaja, una hoja filosa, el libro sujeto entre dos piezas de madera a la misma altura y se hace pasar y avanzar mediante un tornillo la navaja para que cubra todo el papel. Actualmente se usa una guillotina para papel, que todos hemos visto en la venta de papeles y en las papelerías. Existen multitud de costuras. De ninguna manera me detendría a platicarles. Hay muchas, sabemos muchas y sabemos por qué se usaba una u otra o para qué se crearon. Sin embargo, sería muy aburrido y muy tardado. Las costuras dependen del número de cuadernillos, del peso del papel que estemos tratando, del volumen del hilo y del tipo de encuadernación. ¿Qué es el volumen del hilo? Obviamente, el hilo tiene un volumen. Si ese volumen lo sumamos en su lado izquierdo, queda mucho más ancho que el lado derecho y el libro debe ser plano. Entonces se empezaron a buscar hilos que resistieran el ser aplastados para tener el mismo tamaño y que resistieran el peso del bloque de texto, sin romperlo. Obviamente el hilo es mucho más fuerte que el papel y tenemos que tener cuidado de no poner demasiados hilos en el mismo lugar porque crece muchísimo. Hasta hace 50 años, hasta los años 50, los hilos empleados en la encuadernación eran de origen natural. Es posible y necesario destacar el hilo de lino, casi siempre de origen irlandés. Actualmente se usan mucho hilos de nylon o poliéster, sobre todo cuando son costuras hechas en máquina. La encuadernación de alta calidad sigue usando hilo de lino. La actual arquitectura del libro es resultado de más de 1000 años de desarrollo, de ensayos, de pruebas, de ensayo y error, de mejoras, de aportes mecánicos, de materiales y disponibilidad de equipo y técnicas. En su más simple expresión, un libro es un conjunto de hojas de tamaño semejante, unidas por un lado, con tapas de protección y elementos
de identificación y decoración. Aquí tenemos muy someramente las partes que actualmente nos encontraríamos en un libro. La cabezada, el hilo para enganchar la cabezada, o sea, donde le da fuerza, porque en la parte de arriba a veces no tiene suficiente lugar para depender de ello. La, la cinta que mantiene unidos al libro, los nervios que pueden ser de pergamino o de piel o o de cuerda, los cordeles unidos o encima de la cabezada y nervios dobles, nervios sencillos y todo lo que el diseño nos pida. Y refuerzos de una trama de un textil que impregnada del adhesivo le van a dar unidad a todo. Eh, Sobre esto se puede poner un papel de gran calidad o un papel de gran fuerza. Durante la Edad Media y hasta el Renacimiento, y después, un poco después, la mayor parte de los bloques de texto eran pesados y voluminosos. Y vemos aquí eh, algunos, algunos ejemplos. Por lo que las costuras debían ser fuertes y sólidas, lo que frecuentemente rompía el papel del bloque de texto. Esto resultó en el uso de costuras fuertes hechas con nervios de caballo o algún otro animal. La solución se dio haciendo pasar los elementos de la costura por el frente del libro, y eso es lo que nos da estas que han llamado nervios o costuras visibles. Con el tiempo pasó a ser parte de la decoración. Actualmente, el uso de costura al frente es un agregado con fines decorativos. Quiero recordarles una cosa. Cada vez que pensamos un libro antiguo, tenemos en mente algo como esto, un libro destrozado, derruido, en mal estado. Pero esos libros fueron hechos y tuvieron 50, 100 años de ser libros perfectamente terminados y muy bonitos. Y fue el maltrato, el mal manejo y obviamente el deterioro natural lo que los dejaron esas construcciones. Vamos a ver algunos ejemplos de libros que han llegado maravillosamente hasta nosotros. Sobre el bloque de texto cosido con el frente reforzado, todo lo que vimos, con tapas de cartón, madera o aglomerados, o sea, a los lados el frente reforzado y luego a los lados tapas de cartón, madera o aglomerados sintéticos que salen del bloque de texto. O sea, tienen un par de milímetros arriba y abajo por encima del bloque de texto. Eh, Ahí se coloca la cubierta que puede ser de piel, de textiles reforzados, de papel, de polímeros o laminados naturales. En las primeras etapas de la encuadernación, la cubierta más frecuente fue el pergamino, la vitela o la piel. A partir del siglo VII se comienzan a usar textiles como seda o lino, impregnadas de aprestos, que no son más que sales, son yesos, escayolas, coloreadas, eh, que reciben muy bien la impresión de títulos y elementos decorativos. Tenemos la piel como la encontramos con el vendedor de pieles. Abajo tenemos más de cerca piel de cabra y los instrumentos para cortarla, manejarla, hacerla más delgada o hacerla del tamaño necesario. Para adherir la cubierta a las tapas se usa algún adhesivo natural o sintético, como engrudo. Creo que en portugués se dice colar, que es el resultado de poner harina con agua y calentarlo. Ese es el que más usamos de todos, que está arriba. También se usa acetato de polivinilo, alcohol polivinílico y adhesivos semejantes
a la nitrocelulosa. En la encuadernación clásica se usa engrudo. Hasta hace 50 años se usaba cola animal, es la que usan mucho, se usó mucho también en carpintería, pero también ya se dejó de usar. ¿Qué es proteína animal que se extrae de los huesos? Pero es muy ácida y colorida y mancha eh, los lomos, y si no tenemos cuidado y hay mucha humedad, mancha también el bloque de texto. Casi todos los libros hasta 1940 usaron engrudo y cola animal. En la parte superior e inferior del doblez de los cuadernillos sufre roces que producen deterioro y erosión. Además, todas las rupturas, todas las fisuras, las hendiduras reciben polvo, y ese polvo lleva esporas, y esas esporas, en el momento que hay la unidad suficiente, nos desarrollan colonias de hongos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces se pone un refuerzo que se volvió decorativo, pero que sí tiene una función de protección, que se llama cabezado. Aunque las cabezadas de colores, las cabezadas de formas son decorativas. Los elementos que constituyen la base técnica del encuadrón han sido aprovechados en su aspecto ético o funcional y estético decorativo. El hombre, a través de la historia y la cultura, ha mostrado un gusto particular por lo dorado, por lo que brilla. El encuadernador lo incorporó a su trabajo. El diseño de encuadernaciones ha empleado oro, plata y cobre, también algunas otras cosas, pero no han durado suficiente. La hoja de oro, fabricada desde hace 20 siglos, bueno, desde 20 siglos antes de Cristo, se ha empleado en encuadernación desde su origen. Los títulos y adornos de las encuadernaciones se lograban estampando, usando sellos de latón con calor y adhesivos sobre la piel. Tenemos aquí un bello ejemplo de una encuadernación que usó oro y plata, que sobre la piel se aplicaba un mucílago de origen vegetal. Una vez seco, se aplicaba el pan de oro para elaborar, y hay cosas muy elaboradas, hay cosas extraordinariamente bellas y hay cosas extraordinariamente complejas. Entre los elementos decorativos más comunes están los títulos y leyendas. Cómo se llama el libro, de quién es, dónde se editó. Las tapas, que son los lados del libro, el frente, y los cantos del libro. Fue una práctica muy común al terminar la Edad Media, que las cantos de los libros se les aplicaba un adhesivo y luego se les aplicaba hoja de oro, con el objeto de evitar que entraran microorganismos, que entraran huevecillos de gusanos y de insectos que iban a comerse el libro. Así lo han hecho porque conocemos eh, muchos libros que han sufrido este tipo de ataques. Los cantos se decoran para proteger el bloque de texto, evitando mediante barnices, ceras y capas metálicas el ingreso de polvo con esporas de insectos o sus huevecillos. Aquí vemos algunos ejemplos de la decoración de los cantos. Hemos dado con bastante frecuencia un curso de decoración de cantos para encuadernación. El Real Monasterio del Escorial, eh, lo, se los cuento, es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un colegio y un monasterio. Fue destinado para ser residencia y cementerio de la familia real española. La biblioteca fue la más avanzada de su tiempo.
recibió colecciones bibliográficas de toda España. Enrique II no preguntó, mandó que le mandaran las colecciones más importantes de España para construir la biblioteca del Escorial. Sin embargo, fue la primera en tener una clasificación bibliotecológica y por instrucciones de Felipe II, todos los volúmenes fueron encuadernados con cabritilla roja y cantos dorados y se expusieron en los anaqueles con los cantos hacia afuera, con lo cual parecía que estábamos ante una colección de lingotes de oro. El lomo quedaba oculto. Fueron también comunes en los primeros años de la encuadernación, las encuadernaciones usando oro y pedrería, joyería, con motivos obviamente religiosos. El manuscrito La Majestad de Cristo del periodo carolingio, los evangelios de Lindau, elaborado en Austria con perlas, esmeraldas, rubíes y hoja de oro. Los evangelios de Lindau, la cubierta posterior, son libros que el valor del libro recibió un aporte extraordinario con el valor de la encuadernación. También se ponía placa de marfil. eh, Esta es una que probablemente una, eh, sea una decoración para un libro, con escenas de la vida de San Remigio y el bautismo de Clodoveo, de Reims, de finales del siglo IX. Hay verdaderas joyas enjolladas. Hay un regalo del zar Iván el Terrible a la Catedral de la Anunciación con zafiros, turquesas, rubíes del siglo es 16, no 26. Tenemos ahora un poco de las herramientas que se usan. Esa es la decoración de un libro en el cual se trabaja una imagen, se trabaja un paisaje. Se usan hilos, se usan sierras, eh, martillos, instrumentos de corte, hilos, agujas. Y del otro lado tenemos otra vez las ventanas en el taller, los instrumentos para coser, para cortar, para decorar los libros. A través de siglos de uso, el empleo de desarrollo mecánico, técnico, de nuevos materiales, colores y texturas, la encuadernación ha acompañado al libro. Ha sido un conjunto de técnicas, manipulaciones, siempre presente al concebir, crear un libro, cientos de libros o miles de libros. Trabajando con los autores y los editores, el encuadernador ha estado presente de manera fundamental en la concepción, manejo y almacenamiento de un libro. Acá tenemos un viejo encuadernador, creo que inglés. Abajo están dos encuadernadores, mi socio y un colaborador de nosotros en nuestro taller de encuadernación. Esto, este breve relato en recuerdo del maestro Rafael Hernández Peña y todos mis colegas encuadernadores, de quienes he aprendido mucho. Vamos ahora a tratar rápidamente el libro de Kells. En latín, Codex Seniensis, en lengua irlandesa, Lehabar Chenensis, llamado también el libro de San Columbano. San Columbano es un santo que yo nunca había escuchado, pero en la Edad Media y tiempo después, simplemente la congregación definía quién podía o no podía ser santo, entonces hay muchos. Pero San Columbano fue un santo importante en las Islas Británicas y llegó a Inglaterra y a Escocia, ¿sí? El libro de Kells está ubicado en la biblioteca del Colegio de la Trinidad en Dublín.
en Trinity College. Se trata de un manuscrito iluminado de los evangelios. Contiene 4 evangelios del Nuevo Testamento con textos introductorios y tablas. Fue creado en algún monasterio columbano en Irlanda, Escocia o Inglaterra, quizá con contribución de otras instituciones columbanas. Se piensa que fue creado cerca de los 800 después de Cristo. Es una obra maestra de la caligrafía occidental y representa la cumbre de la iluminación en las Islas Británicas de la época. Los decoradores de este tipo de trabajo tienen que luchar contra la concepción ética y estética de la doctrina cristiana de Roma, y tienen que tratar de tener sus prioridades estéticas de acuerdo con con la época en donde la distancia era fundamental. En 1992, el libro de libros del Instituto Smithsoniano señaló que la obra de arte de más alto precio había alcanzado en una subasta era el libro de Kells, por arriba de pinturas, esculturas y joyas. De mayor relevancia es la afirmación de que el libro de Kells es el punto culminante de la ilustración, no solo de las Islas Británicas, sino de todo el mundo. Actualmente, el manuscrito consta de, no lo veo, hojas y folios ilustrados por ambos lados. Desde 1953 fue encuadernado en 4 volúmenes de 330 por 250 milímetros. Las hojas son de vitela de becerro de muy alta calidad. La decoración sin precedente que cubre las hojas incluye 10 hojas totalmente cubiertas. Los textos son impactantes, mostrando iniciales ricamente ornamentadas y miniaturas interlineares, constituyendo un ejemplo del arte insular, anticlásico, en contra del europeo que era derivado del latín, de la cultura latina. Y las mayúsculas insulares, aparentemente obra de 3 diferentes escribas. La escritura es hecha con tinta ferrogálica, derivados de sales de hierro. Los colores usados derivan de una amplia gama de pigmentos, algunos importados de lugares lejanos. La bahía de Kells, en Kells, condado de Meath, en Irlanda, fue fundada o refundada a partir de la abadía de Lona en las Islas Hébridas, en Inglaterra. Su construcción tomó 7 años, del 807 al 814. La fecha y sede del manuscrito ha sido objeto de debate. Hay evidencia de su creación en el 800, iniciando en el 793 o 94. La abadía fue atacada por vikingos en el 900, en el siglo IX, y el libro aparentemente desapareció. Fue recuperado tiempo después, sin su encuadernación enjollada y con algunos cuadernillos arrancados. Fue reencuadernado varias veces. En un desafortunado evento, el libro se cortó para dorar sus cantos. Para el dorado es necesario tener una superficie perfectamente lisa, y entonces simplemente cortaron por los lados y cortaron parte del texto y parte de las decoraciones. Actualmente su estado es tan frágil que solo es exhibida en la biblioteca de Trinity College en Dublín. Trinity College produjo una excelente copia de la cual yo tenía un CD, pero no lo encuentro. Una excelente copia digital del libro. Aparentemente también en Amazon lo puede uno conseguir. Muchas gracias por su atención. Como siempre, es un grato honor estar con ustedes. Con mucho afecto, a la memoria de la querida Ro. Gracias.